Punto. Bienvenidos, ya está aquí. Oh, ya está aquí. Tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para compartir. RTV.0, desde su espacio Tiempo para compartir, y en colaboración con la agrupación Estudios Históricos y Sociales Francisco de Goya, del Ateneo de Madrid, comparten la charla sobre Historia de la pintura neoclásica. Intervienen Eduardo Montagut Contreras, María Teresa Pedraza. Presenta Carmen Martínez Coello. Muy buenas tardes. Aquí estamos estamos encantados. Tenemos aquí el privilegio y la suerte de asistir a otra clase magistral del doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM y profesor Eduardo Montagut. En este caso versará sobre pintura neoclásica. Bueno, lo primero, dar las gracias a la organizadora, a la agrupación, a Estudios Pintóricos y Sociales Francisco de Goya. Muchas gracias, está aquí Paco Forte, que es el presidente, y bueno, también al público en general y a ateneístas en concreto, aquí está Margarita y bueno, más. Muy bien, bueno, pues Eduardo Montagut, prosigo, también es investigador, autor de numerosos libros, colaborador en distintos medios en el ámbito de la historia. Sus trabajos están muy comprometidos con la divulgación y la educación. Y para nosotros, como ya dije, es un verdadero privilegio y un placer escucharle. Bueno, pues en esta mesa está otra grande, María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro. Soy yo, Maite para los amigos. Es enfermera, optometrista y ha dedicado su vida a pacientes de psiquiatría y psicoanálisis. Y es una gran pintora que ha obtenido numerosos premios a nivel nacional. Además, es una gran comunicadora. En su programa de radio 27 letras, un libro y algo más, con su habilidad de comunicadora, repasa la actualidad cultural con diversas entrevistas a artistas y autores. Organiza y colabora en numerosos actos y actividades del Ateneo con su ya famosa frase: la biblioteca es una farmacia para el alma. Y su máxima: siempre con igualdad y respeto. Es desde luego todo un referente ateneísta y para mí desde luego. Bueno, fue la primera mujer socia bibliotecaria en el Ateneo de Madrid desde su fundación en 1820. Es presidenta de la agrupación de Estudios e Investigaciones Científicas Marie Curie. Es vicepresidenta de la agrupación de Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya, que hemos hablado. Y bueno, se puede decir que mantiene vivo en el Ateneo de Madrid ese espíritu de Emilia Pardo Bazán, otro gran referente. Y le doy la palabra, que se encarga de presentar al profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación, por tus elogios, como siempre, espectacular. Pero recordar que es amiga mía y entonces los elogios, eso está muy bien. Pero yo, que soy muy obediente, que no lo soy nada, yo me acuerdo que mi padre decía: hija, tú te tienes que rodear de gente que sepa y siempre aprenderás, y yo es lo que hago. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros, porque sin vosotros este acto no podría ser. Os lo agradezco muchísimo porque para la agrupación Goya es un auténtico honor que estéis aquí, porque, bueno, pues, ¿qué os voy a decir de la pintura para mí y para los que estamos aquí? Pues un honor. Tratamos de hacer un ciclo que, bueno, en este caso, casi a Eduardo le tenemos medio prisionero. Eduardo, que tenemos que seguir haciendo el ciclo. Y Eduardo está aquí para hacérnoslo, y con lo cual yo encantada. Eduardo, como bien ha dicho Carmen, es profesor y bueno, pues está muy habituado a dar clases, con lo cual es una persona muy empática, es una persona que yo siempre digo que cuando Eduardo Montagut habla, mejor nos callamos y aprendemos, porque de él siempre se aprende. Y para mí es un honor, como es un honor estar con Carmen Martínez Coello. Ella es una mujer que, claro, no quiere, o sea, cuando empiezas a decir, no, yo no quiero que me halagan, no, Carmen, no es halago, es la verdad.
Carmen es una mujer que también es compañera, porque también es sanitaria, incluso hizo estudios de antropología, pero luego en un momento determinado debía estar en su casa, una casa que tiene maravillosa, y le debieron venir las musas, y ahí pues se puso a escribir. Y se puso a escribir de una forma tan maravillosa que tiene varios libros y varios poemarios donde cual cada uno que lees es mejor que el anterior. O sea, el último que hemos tenido la suerte de poder presentarlo aquí en el Ateneo es Lala, que fijaros hace la oda a una abuela, que es impresionante. Pero el anterior yo siempre le menciono porque me encanta, quizá porque a mí me lleva más, que es, fijaros si es valiente, que escribió Bajo el cielo más oscuro, y en su relato nos habla de la sala de Goya, de las pinturas negras, y nos lo va diciendo. A mí eso me parece que es una mujer muy, muy valiente, y cuando ella dice que yo soy un referente de doña Emilia Pardo Bazán, yo de doña Emilia Pardo Bazán aprendo, y más aquí en el Ateneo, que ella fue la primera mujer que fue presidenta de la sección de literatura. Yo cuando fui la primera dije yo, tampoco, y yo no me siento empoderada, yo lucho y lo gano. Y la primera en dar una conferencia. Y por eso Carmen también es muy seguidora de doña Emilia Pardo Bazán. Dicho esto, yo os he dicho que soy fenomenal, sí, vamos a lo que vamos. Muchísimas gracias, insisto. Y sobre todo os voy a decir una cosa, y esto de verdad lo digo porque me llega al alma. Gracias a todos, Margarita, tú como siempre, ayudándonos absolutamente en todo. Pero yo recuerdo, cuando cogía los papeles, una famosa frase que decía Dalí, cuando Dalí decía, estaba en su momento, y decía, para mí lo más importante, lo mejor que me ha podido pasar es ser español, ser catalán y llamarme Salvador Dalí. Bueno, pues yo quiero deciros que a mí en la última época de esta vida, que fenomenal, para mí lo más importante ha sido estar dando clase en Embajadores. Estáis ahí, mis queridos alumnos, y para mí ha sido una de las cosas, creerme, más bonitas que me ha pasado en esta última época. Mira que estoy habituada, que también lo hago en Retiro, en Pérez Galdós, pero no sé, para mí sois muy especiales. Muchas gracias por estar aquí y el agradecimiento con todo mi corazón. Dicho esto, vamos a hablar un poquito, como estáis aquí, para la pintura y arquitectura neoclásica. Eduardo nos va a hablar maravillosamente bien, ya lo veréis, de lo que es la pintura. Yo me voy a dedicar un poquito, voy a ser muy rápida, pero quiero dedicarme un poquito a lo que es la arquitectura neoclásica. Realmente cuando decimos el nombre de neoclasicismo, tener en cuenta que es la vuelta al mundo clásico. En esta vida es como cuando hablamos de historia, das dos pasitos para adelante y uno para atrás para poder afianzar. Bueno, pues en las distintas etapas del arte, a veces en la clase lo decimos, y claro, termina una y empieza otra. Bueno, pues tras el frenesí del barroco llega el mundo del neoclasicismo. La Ilustración extendió sus tentáculos hasta el arte y la razón de la antigüedad grecorromana. Ahí es donde vuelve a ser un faro para guiarse estética y filosóficamente. Se empieza a realizar expediciones arqueológicas, en fin, toda esa serie de cosas. Y lo más importante, sobre todo para los pintores, y eso tú estarás de acuerdo, Eduardo, vuelve el dibujo y la forma sobre el color y la mancha. Dejan de tener valor estético por sí mismos y se valora la factura impecable sin pinceladas del autor. Se aprecia sobre todo la temática histórica, incluido, por ejemplo, se habla mucho aquí en la neoclasicismo de la Revolución Francesa y sobre todo la mitología. Hay una frase que a mí me gustó mucho cuando hicimos este estudio y decía: la única manera para que lleguemos a ser grandes o, si esto es posible, inimitable, es imitar a los antiguos, porque realmente de los antiguos es de los que vamos a aprender. Os voy a poner, empezamos, y fijaros, en la Acrópolis de Atenea, aquí realmente esto no tiene nada que ver con el neoclasicismo, pero es que luego todos estos monumentos, luego lo vais a ver según vamos pasando las diapositivas, empiezan sobre todo con el barroco y tienen luego reminiscencia neoclásica. Mirad, por ejemplo, tenemos aquí el Arco del Triunfo. Bueno, pues en el Arco del Triunfo
en París, está ordenado por Napoleón Bonaparte en el 1806 para conmemorar su victoria en Auschwitz y honrar al ejército francés. Es un icono neoclásico diseñado por Jean Sacris y su construcción duró 30 años, finalizando en 1836 bajo Luis Felipe, convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional, poder militar y memoria histórica. En la Basílica de la Virgen de la Soledad también es barroca, pero sin embargo tiene, sobre todo en la fachada, tiene muchas connotaciones neoclásicas. Esta es la Basílica de San Francisco de Padua. Esta está en Nápoles. Está situada justo en la plaza del Plebiscito y es una joya neoclásica construida entre el 1816 y 1846. Fue ordenada por el rey Fernando I como exvoto tras recuperar el trono. Su diseño imita al Panteón de Roma, con una cúpula de 53 metros. Fue inaugurada por el Papa Gregorio XVI. Recordar que termina el barroco, empieza el neoclasicismo y ahí hay veces que juntamos un estilo con otro. Tenemos la Biblioteca Nacional de Grecia, que está fundada, no me voy a entretener, solamente os quiero poner para que vayáis viendo. Y la Biblioteca Nacional está fundada en 1832 y está justo en el centro de Atenas. Este es el busto de Manuel Godoy. Ya sabéis que Manuel Godoy fue el valido de Carlos IV y fue esculpido en el 1794. A veces, y esto mejor que nadie nos lo puede explicar luego Eduardo, claro, estamos hablando de 1794, y entonces tiene su reminiscencia neoclasista, es el neoclasicismo. Tenemos aquí el Capitolio de Washington. A veces vemos el Capitolio, qué bonito y tal. Bueno, pues que sepáis que el Capitolio es la sede, bueno, esto lo sabemos todo el mundo, la sede del Congreso desde 1800, pero que sepáis que estamos hablando de 1800, que es la época del neoclasicismo. Está inspirada en la arquitectura de Grecia y de Roma. Recordar que el neoclasicismo siempre se inspira un poco, por eso os decía que la historia son dos pasitos delante y uno atrás. Trata de simbolizar la democracia y estabilidad. Termina en el 1793. La Casa Blanca fue inaugurada en el 1800 por John Adams y está inspirada en la arquitectura jónica, aunque tiene toda la reminiscencia del neoclasicismo. Este es el castillo de Preises en Alemania, que también, aunque lo veis así, tiene trazos en momentos determinados neoclasicistas. Tenemos aquí la Catedral de Pamplona. La Catedral de Pamplona, su interior, vosotros entráis y el interior es gótico. Entonces, a veces nos ocurre, y esto siempre lo hemos explicado, que pasas a un sitio y dices, bueno, si esto es gótico, bien. Bueno, pues es gótico y sin embargo, porque es del siglo XIV, siglo XV, el interior. Sin embargo, la fachada principal es neoclásica y es de finales del siglo XVIII. Bueno, os he puesto Perseo, pues porque como estamos hablando también un poco de la mitología, bueno, ya sabéis que Perseo, claro, a mí es que son estatuas que me gustan muchísimo y ya sabéis que lleva la cabeza de Medusa, pero no me voy a quedar mucho tiempo, pero que sepáis que pertenece a la mitología griega y es un clásico entre barroco con tela, es de Cellini y este tiene un estilo es del manierismo. Pero recordar que, bueno, esto ya lo hemos dicho, esta otra parte, la parte esta de las alas, estamos hablando de que el propio autor se pintó ahí. Esta es de 1545. Esto te lo dejo a ti. Esto se me ha colado, que era esta es el juramento de Horacio. Y bueno, esto te lo dejo, pero bueno, ya sabes que son los tres, ¿qué tal? Bueno, si queréis luego tenemos tiempo, lo preguntamos en el colegio. Estamos hablando ahora del Hospital de San Antonio, Oporto. Yo cuando hago esto, como lo mío es la pintura, enseguida lo hago y empiezo a poner cuadros y digo, no los puedo poner.
Bueno, pues este es el Hospital de San Antonio, que está en Portugal, está en Oporto, y data de 1770. Su arquitecto fue John Kranz y tiene columnas dóricas, chicos, ya sabéis, luego lo diremos. Esta es la iglesia de la Madeleine en Francia, que está diseñada por Pierre Vigois, diseñada para parecer un templo romano. Está rodeada de 52 columnas corintias y Napoleón ordenó su construcción, pero lo ordenó como un templo de la gloria. O sea, Napoleón dijo, esto tiene que ser la gloria. Pues vale, pero que sepáis que es estilo neoclásico. Y esta es la iglesia de Saint-Louis en Francia, data del siglo XVII y fue construido como iglesia de los soldados. O sea, aquí era para que los soldados que habían venido de la guerra y tal, era como, bueno, un mausoleo, no, pero sin embargo sí se hizo como iglesia para los soldados. En la iglesia de San Carlo en Milán, data del siglo XIX y está justo en el centro de Milán. Esta os puedo decir que esta la he visitado, esta es una auténtica maravilla. Tenemos aquí la iglesia de San Suplicio en Francia. Esta iglesia está construida en el 1646 y, insisto, empieza en 1646 y termina la construcción en el 1870. Es neoclásica con influencias barrocas, como muchísimas de las catedrales. A veces son barrocas por dentro, neoclásicas por fuera o viceversa. Esta es la iglesia de San Nicolás, no tiene nada que ver con la nuestra, chicos. Y es una mezcla, esta sí que es una iglesia que, bueno, a ver, me encantaría ir, pero claro, tampoco tenemos ahí, nos tenemos que ir a Alemania. Pero es una mezcla de estilos, tiene estilo románico, hay estilos góticos y su interior es neoclásico. Bueno, fue de finales del siglo XVIII, pero se empezó a construir, fijaros, en el 1165. Por eso, claro, al empezar en 1165 tiene pues, el estilo románico, o sea, eso está claro. La rotonda de Virginia, la rotonda se construyó entre el 1822 y 1826. Esta es la Universidad de Virginia, está inspirada en el Panteón de Roma y representa la autoridad, la naturaleza y sobre todo el poder de la razón. Bueno, la Venus de Milo, porque bueno, volvemos a lo mismo, o sea, es una escultura que fue hallada, helenística, es de Afrodita. Ella fue hallada en el 1820 en la iglesia griega de Milos. Sabes que le falta los bracitos, pero representa el ideal de belleza femenina. Aquí hay muchos autores que dicen que es neoclásica, que es manierismo, pero yo os la pongo porque verdaderamente es la belleza. Y yo siempre pongo las tres gracias, las pongo porque hay veces que dicen que también que es neoclásico, que no lo es, pero es que es la belleza. Yo no sé cómo con un pincel y un martillo podían hacer eso, o sea, me parece que es totalmente increíble, pero increíble. Pasamos a la Lonja del Mar, en Barcelona. A mí cuando hablo de lo que tenemos aquí en España, nos gusta a todos viajar mucho, esto lo digo porque a mí también me ha pasado. Ay, voy a ir a Milán a ver esto, voy a Roma, pero Dios mío, es que no conocemos la cantidad de cosas que tenemos en España. Mirad, esta es la Lonja del Mar en Barcelona. Esta es de estilo gótico del siglo XIV, construido para albergar el comercio y el consulado del mar. Pero sin embargo, la fachada es neoclásica, porque la fachada ya está construida en el siglo XVIII. Y por eso hay veces que cuando hablamos, dicen, no, es gótica, no, pero a veces es esa mezcla de estilos. Esto es lo opuesto porque también tiene un poco el estilo neoclásico. Es Lucrecia muerta, eso es como se titula. Yo lo pongo porque doy muchísimo mérito, sobre todo al escultor. Es de Domia Campurri y esta representa el patetismo. Esta lo vamos a poner un día en nosotros porque la vamos a analizar.
Representa el patetismo con esa serenidad del suicidio, que esta señora se suicidó tras ser violada, y esto simboliza la virtud, la caída de la monarquía en Roma de 1804, lo cual quiere decir que sí entraría un poco en el neoclasicismo. En el Museo Británico, el museo es fundado en el 1753 y fue el primer museo nacional. Tenemos nuestro Museo del Prado, maravilloso, increíble, que da gusto, por Dios. Es una de las pinacotecas, dicen, una de las más importantes del mundo. No, es la más importante del mundo. No sabemos si detrás de la de Londres ahí hay una... Depende de quién lo diga. Yo, como soy española, digo que sí, que es la nuestra. Yo creo que sí. Está diseñado, ya sabéis que es por Villanova, y como todos sabéis, su fundadora fue María Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII. Alberga, bueno, que os voy a contar. Nos hemos pasado tú y yo horas, días, porque además yo me voy, y ya cuando me voy digo, no, yo tengo que saludar a las meninas, me voy a saludarla. Carmen dice, bueno, pero tenemos que pasar por las pinturas. La sala 67. La sala 67 durante años. nos tiene como muy... Y yo tengo una amiga que voy, y cuando dice, bueno, pero habrá que despedirnos del Bosco. Total, que nos van echando y no hay manera. Pero bueno, este es el NEME, el de Berlín, que parecía, cuando lo hicieron, tenía un parecido a un búnker. Está construido en el 1942 y tiene 5 pisos. Dicen que puede ser de 1 o 2, pero vamos, yo os lo pongo aquí porque me ha parecido eso de los 5 pisos, y como hacer un monumento que parece un búnker, pero bueno. Este es el Observatorio Astronómico de España, aquí nuestro. Y este observatorio está construido en el 1790 por Juan de Villanueva. En la actualidad alberga una gran biblioteca, ya la conocéis, y tiene una exposición de instrumentos antiguos. El Palacio de la Bolsa de París, este palacio le encargó Napoleón en el 1807 y se terminó en el 1826. El arquitecto era Alexandre Theodore. Tenemos el Palacio de las Cortes, este es nuestro, lo tenemos allí a la vuelta. Y ya sabéis que es el Congreso de los Diputados. Fue inaugurado en el 1850 por Isabel II y su arquitecto fue Narciso Pascual. Pero vamos, que esto, salimos de aquí, ya lo tenemos. El Palacio Real de Grecia, también tiene su estilo neoclásico, fue la residencia de verano de la familia real griega. Fue construido en el 1836 y prácticamente terminaron en el 1843, diseñado por Frederik van Gouthier. Aquí ya sabéis que pues, prácticamente los veranos lo pasó nuestra reina Sofía, junto con su hermano Constantino y su familia. El Panteón de París, este está construido en el 1764 y fue concebido por Luis XV. Luis XV quiso hacer esto como una iglesia dedicada a Santa Genoveva. Con la Revolución Francesa se convirtió en un mausoleo. La Plaza de la Concordia de París fue diseñada en 1725 por Jacques Ángel Gabriel como Plaza Real de Luis XV. Fue el sangriento escenario, como todos sabéis, de la famosa guillotina, famosa guillotina, durante la Revolución Francesa, que allí sabéis que fue ejecutado Luis XV y María Antonieta, entre otros muchos, pero bueno, este es el, hay unos cuantos, ¿no? Este es el Palacio de la Ópera, también de estilo un poco neoclásico. Yo os he puesto aquí porque esta escultura a mí me gusta. A mí me gusta mucho lo mismo que es en las obras arquitectónicas como en las esculturas, mirarlas por un lado o por otro, porque verdaderamente hay que saber lo que el autor nos quiso decir. Y esta la titula Psiquis rinde el beso de la muerte a Cánovas. Psiquis reanima con el beso del amor, lo hizo Antonio Cánovas en el 1793, y es una escultura neoclásica famosa que muestra a Cupido, que se supone que es el amor, despertando a Psiquis,
que despierta el alma, con un beso simbolizando la unión del cuerpo y del alma. Bueno, pues esta es la historia y os la he puesto aquí. Nuestra puerta de Alcalá fue inaugurada en el 1778, encargada por Carlos III. El arquitecto fue Francesco Sabatini, para sustituir, acordaros, bueno, no os acordáis porque no lo hemos vivido, pero se encargó para sustituir la antigua puerta, que tenía un estilo renacentista, era como la bienvenida a la ciudad, y la antigua era renacentista y esta ya pasó a ser neoclásica. Esta es la puerta de Brasdeburgo, que fue construida entre el 1788 y 1791 por Clark Gobach, es que lo pronunció fatal, pero es que es horrible. Es un icono de la... Bueno, yo haciendo... O sea, voy a ver si lo pronuncio, pues no puedo. Es un icono que representa la paz y está inspirado, si os dais cuenta, toda esta parte es la antigua Acrópolis de Atenas. Esta es la puerta, bueno, no, esta es la misma. Esta es la iglesia de Santa Genoveva, esta es de Francia, y fue construida en París, exactamente, fue construida por Jacques Germain en el 1744. Esta iglesia la encargó Luis XV tras superar una enfermedad, porque quería honrar a la patrona de la ciudad. En ese caso la patrona era Santa Genoveva. Estos son los sepulcros, que tienen una reminiscencia también neoclásica de Fernando VI, perdón. Son los sepulcros, como sabéis, que en principio están enterrados. Bueno, primero lo enterraron a Bárbara de Braganza, y después, cuando murió al poco tiempo Fernando, que estaba muy enamorado, pues quería que se enterraran con su mujer. Ya sabéis que a Bárbara no se la pudo enterrar en el Escorial porque no había tenido descendencia, y entonces, bueno, pues... Pero, sin embargo, están allí y están en las salesas reales. Es un estilo barroco con una mezcla de neoclasicismo. Además, Bárbara de Braganza era una mujer inteligentísima, cultísima, increíble. Este es el Teatro de Campoamor en Oviedo, que fue inaugurado en el 1892, lo hizo López Salaberry, y, como ya sabéis, famoso porque alberga siempre los premios Planeta. En la planta baja... Princesa de Asturias. Los premios Princesa de Asturias, o Princesa de no sé quién. Es que no soy muy monárquica yo. Bueno, pues los precios de la princesa. Y en la planta baja, esta a mí me gustó mucho, tiene los arcos de herradura, que es importante. Este ya es el Teatro de Valencia, que es el Teatro Nacional de Lisboa, que fue inaugurado en el 1846 y fue construido, fijaros, sobre el antiguo Palacio de la Inquisición. En Lisboa dijeron, vamos a quitar toda la Inquisición, y entonces hicieron este Teatro Nacional, que por cierto es una auténtica maravilla. Y este es el Teatro Principal de Valencia, que se inauguró en el 1775 y se terminó de construir en el 1854, y el arquitecto fue Filippo Fontana, que es totalmente de estilo neoclásico. Este es el teatro El Scala de Milán, que os voy a contar, o sea, diseñado por Giuseppe. Está inaugurado en 1778 y, bueno, actualmente, pues bueno, la maravilla de las maravillas para oír las óperas, y además es que es precioso. Y ya para terminar os pongo la Victoria Alhada, que, bueno, pues puede tener varios estilos, pero tengo que terminar con algo, y bueno, pues termino con las alas, como diciendo, el arte siempre es lo que nos va a hacer feliz, y yo siempre digo que cuando nos duele algo, tomamos ibuprofeno o aspirina, lo que puedas, pero cuando nos duele el alma, lo único que podemos hacer es leer, y el arte nos va a elevar. Muchas gracias a todos. Está claro que también tiene mucho de la ilustración, ¿no? Tiene muchísimo, pero muchísimo. Bien. Mi pincho.
Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a seguir el ciclo que iniciamos hace ya tiempo con otras pinturas. Hace un mes y pico estuvimos hablando del rococó y hoy nos vamos a ver un cambio radical. Y un cambio radical con la pintura neoclásica. Y yo parto del hecho, como es costumbre siempre que hago una conferencia, de hablar de mis gustos y de mis fobias, ¿no? No soy un fanático de la pintura neoclásica, no lo he sido nunca. No soy un fanático del neoclasicismo, no lo he sido nunca. Sí de la ideología del neoclasicismo, pero no de la estética del neoclasicismo. Me gusta mucho más la estética barroca y rococó, pero hay que valorar la enorme importancia que tiene esta pintura. Y sobre todo, vayan ustedes al Museo del Prado antes del 1 de marzo para ver esa joya que es la exposición de Mengs. Uno se reconcilia con los años, uno se va reconciliando con las cosas, aunque yo soy barroco y rococó lo sé de toda la vida, pero evidentemente tenemos que ver la importancia que tiene el neoclasicismo. Y lo primero que no me gusta del neoclasicismo es ese odio a lo anterior, ¿no? Rococó, y nos ha dejado en la memoria una concepción negativa de lo que es el rococó. El rococó, qué recargado rococó. Y el rococó, como hablamos el otro día, es el triunfo de la intimidad frente al fasto. Y eso conecta mucho con nuestra vida, la importancia que tiene la vida interior, nuestra vida personal, nuestra vida privada. Esto lo inventa el rococó. Lo churrigueresco, lo barroco, lo rococó. Pasó como con el Renacimiento, con el gótico. El gótico no es una maravilla, es de la ingeniería y de la arquitectura, por eso cada estilo quiere denostar lo anterior, ¿no? Y esto es una cosa que es muy interesante, estudiar siempre lo que piensan de lo anterior, ¿no? Los historiadores después, pues evidentemente valoran las cosas, pero no podemos negar que tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Me pasa como los personajes históricos. Uno tiene sus filias, precisamente en esta época se enfrentará a Napoleón y Wellington, y sí, claro, Napoleón era muy malo, pero Wellington era insoportable. Y entonces uno es muy napoleónico. Yo siempre he sido muy afrancesado, muy napoleónico, y muy poco de Wellington. Permítame esta digresión. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado con las cuestiones estéticas, porque existe siempre esa idea de que lo anterior. Lo neoclásico también sufrió a los románticos. Los románticos decían que esto era demasiada razón, demasiado dibujo, demasiado línea, demasiada poca creatividad. Y entonces los románticos hicieron todo eso. Pero claro, los románticos perdían el contacto con la realidad y por eso vino luego el realismo. ¿Ven? Todo es así, eso es un tema muy interesante de la historia. Y dicho eso, vamos a entrar. Y entramos lógicamente con un cuadro importante. Yo siempre digo que estéticamente soy barroco, ideológicamente soy neoclásico, porque evidentemente se conecta con la Ilustración, conecta con la Revolución Francesa, conecta con la base de lo que somos nosotros. Nosotros somos hijos directos de la Revolución Francesa, hijos directos de la liberté, de la igualité y la fraternité, por mucho que en los últimos tiempos haya quien quiera acabar con todo esto, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero evidentemente nosotros no somos hijos de eso. Y somos hijos del concepto de la ciudadanía frente al súbdito, somos herederos de todos esos principios de los derechos, primero individuales, luego colectivos. Por tanto, el arte neoclásico conecta con ese cambio de paradigma que se da a mitad del siglo XVIII para cambiar lo que es antiguo, lo que se considera antiguo, el antiguo régimen, el régimen, que tiene una connotación negativa, los historiadores ya no le ponemos esa connotación. Por eso, son esas cosas que uno a lo largo de los años va teniendo sus contradicciones y sus problemas, ¿no? Es decir, ya digo, ideológicamente, pero el color del barroco y el color del rococó, pues lo siento mucho. Yo, ya saben, algunos que han estado cuando estuvimos estudiando la pintura veneciana me pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, es importante. Vamos a centrarnos en dos pintores, que son los más importantes, y un poco en lo que es la estética neoclásica. Nos vamos a fijar en un alemán, que trabajó mucho en España, y en un francés, que es como el gran dictador. En el fondo, dos dictadores del arte, porque son dos dictadores del arte, que arramplaron con todo lo que había anteriormente. Mengs en España, a tiempo lo mandó al ostracismo, que había hecho todos esos techos maravillosos, había venido aquí y fuera, esa no es la estética. Y David hizo lo mismo pues con un Fragonard, que encima tuvo la mala suerte de Fragonard de vivir muchos años.
Dirán ustedes, ¿por qué mala suerte? Sí, porque claro, vio que no le hacía caso a nadie y no vendía nada cuando había sido tan maravilloso. Son dos dictadores, pero son dos personas muy importantes, ¿no? Y entre medias se cuela otro, que nunca fue dictador, de genio difícil, que no lo incluimos aquí, ya lo hablaremos en otro momento, que evidentemente es el genio de los genios. Y es el genio de los genios, y saben ustedes de quién estoy hablando, un señor que era Maño. Y entonces ese señor que era Maño es el padre del arte actual, de todo el arte actual, y afortunadamente, precisamente, es más grande aún que estos dos pintores, ¿no? Ya saben ustedes de quién estoy hablando, de don Francisco. Bien, vamos, en primer lugar, este es el esquema, yo soy profe y entonces sigo siempre un guión, este es Mengs, le ven ustedes aquí, las diapositivas cambian, hay que tener mucho cuidado con las diapositivas porque en el ordenador tienen un color, aquí tienen otro, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de la estética, la Puerta de Brandenburgo, la estética neoclásica. ¿Es el neoclasicismo una copia de lo clásico? Si le pasáramos el micrófono a un romántico diría, sí, es la copia fría, absolutamente fría de todo lo clásico. No hay nada, no es así tampoco. Sí es menos original que el Renacimiento, pero el neoclasicismo no es exactamente una copia. No lo es. ¿Ven? Lo que les hablaba del concepto del valor peyorativo y se empleó para eliminar una breve etapa de imitación, entre comillas, aparente de los modelos griegos y romanos en las que se produce un arte intelectualista, academicista e impersonal. Bueno, esto es una opinión. El interés por la antigüedad grecorromana, por el modelo político republicano, ¿ven? Claro, es el momento en el que se habla de la república en el sentido de la cosa pública y dentro de nada van a nacer, repúblicas había en el antiguo régimen. Hay dos grandes repúblicas, una parte son las Provincias Unidas, que luego termina siendo una monarquía con los Orange, o la Serenísima, la República Veneciana, y muy pronto nacerá una república nueva, que es la República Americana, que ya es una república que rompe con el pasado, pero que entronca también con lo romano, además en un sitio nuevo. Es muy interesante esta historia de la República Americana, porque va a influir muchísimo posteriormente, ¿no? Y como saben, luego nace la República, la primera República Francesa, ¿no? Que es otra vuelta, un intento de vuelta a la República. A los neoclásicos lo que les gusta es la República, ni la monarquía etrusca, ni el Principado, ni el Imperio. La cosa pública, frente a las monarquías que se asocian con lo pasado, con la monarquía absoluta que hay que derribar, ¿no? Dicho esto, si me permiten, como les explico a los alumnos, este es un momento de fuertes contradicciones también, porque los americanos hacen una revolución, las 13 colonias se enfrentan a la monarquía más avanzada de la Tierra en ese momento, que es la británica, es una monarquía parlamentaria que no democrática, no confundamos las cosas, no era democrática. De hecho, la democracia pura en el Reino Unido no nace hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando las señoras pueden votar. Y entonces, pero fíjense que la República Americana consigue la ayuda de las dos potencias más absolutistas, con el permiso del zar, que son las dos dinastías Borbón. Esta es la gran contradicción de la historia. Dos dinastías absolutistas apoyan a una futura república. Y dirán ustedes, pero bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué hacía Luis XVI? Que lo único que le gustaba era ser ebanista, y a Carlos III, que solo le gustaba rezar y montar a caballo y cazar, nada más. Porque también con Carlos III hay mucho mito, ¿no? Saben ustedes que en la historia de los Borbones están los Borbones buenos y los Borbones malos. Entonces Carlos III cae en los buenos, los malos, la lista es muy larga. Entonces, esto es una maldad. Pero bueno, lo digo porque hay otra exposición, permítanme ustedes estas pequeñas maldades porque me apetece. Hay una exposición que yo les recomiendo mucho, que es la de la Reina Victoria. Que vayan a verla en las galerías, en las colecciones reales. Fíjense ustedes, analicen, permítanme esta reflexión horrible. ¿Por qué ahora una magna exposición de una reina tan olvidada como la Reina Victoria? Piensen por qué. ¿No piensan ustedes que hay un cierto paralelismo histórico con otro miembro de la Casa Real que tampoco es Borbón, pero se casó con un Borbón y que ahora está súper valorizada esa figura, también mujer, también esposa, también sufriente? Hay una cosa como muy curiosa, y todo eso con una administración no conservadora, con una administración de izquierda. La vida es muy interesante,
hay un cierto paralelismo entre dos, con la diferencia de que la actual tiene más predicamento que la anterior tuvo muchos enemigos, porque era inglesa, y entonces, bueno, pues, y además, bien, pero piensen ustedes eso, y con esa maldad volvemos al neoclasicismo, pero qué interesante, ¿no? Dos reinas que sufrieron lo indecible, dos reinas finas, educadas, muy educadas en dos entornos con un nivel intelectual mucho más alto que el entorno español, y sufrientes, y con la diferencia de que, bueno, pues la otra tuvo que morir malamente, porque malamente en el sentido en un exilio, y la otra, bueno, pues tendrá los honores que se merecen hasta del mundo no real. Y dejamos la maldad y volvamos a esto. Y lo que quiero decir con esto es que hay que lo que yo les decía, dos monarcas absolutos que apoyan, hay una contradicción, y esa contradicción se paga. Las contradicciones en la historia se pagan. ¿Por qué se pagan? Porque Luis XVI se arruina y se abre la puerta a la Revolución Francesa. Y España no se arruina, pero abre la puerta a la independencia de las colonias americanas. Esas son las contradicciones de la historia que interesan. El neoclasicismo, volviendo de estas direcciones históricas, porque yo de lo que sé es de historia, la señora May se emperra en esto, pero bueno. Bien, lo importante es, volvemos a esta recuperación. Aquí está Winckelmann, que es el gran recuperador de la estética. El problema que tienen estos pensadores son que quieren arramplar con todo lo demás. Esto a mí no me termina nunca de gustar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pero es verdad que es un defensor de la antigüedad. Es el momento que Carlos III, en el reino de Carlos III, en Nápoles, se descubre Pompeya. Y esto es muy importante para la pintura, porque la pintura no tenía referentes. Es decir, la pintura del Renacimiento es muy libre, porque no tenía referentes, solo los grutescos de la Domus Aurea, que les recomiendo que vayan a ver a Roma, pero ahora sí están los estilos pompeyanos. Por tanto, ahora sí hay un referente. Winckelmann es un personaje clave y un personaje que tiene una estrecha relación con Mengs. Y como les explica muy bien en la exposición, se terminaron odiando mutuamente. Esto es una de las cosas fascinantes del arte, los amores y los odios. ¿Por qué se odiaron? Porque Mengs era un poco malote y Winckelmann era demasiado... tenía una piel muy fina. ¿Y por qué digo esto? Porque no se le ocurre más, y esto lo explica muy bien en la exposición, no se le ocurre más a Mengs de tenderle una trampa. Entonces pinta un cuadro, y entonces con una especie de cuadro de fresco, no sé qué, y lo expone, y entonces dice, ¡oh, un fresco! Se ha encontrado un fresco romano y tal. Y claro, no, esto lo he pintado yo. Se acabó, la amistad se acabó para siempre, porque evidentemente el otro no sabemos muy bien por qué lo hizo, pero es así, es así. Y entonces lo que ocurre al final es que Winckelmann se enfada y se retira del saludo, pero bueno, habían tenido una enorme relación. Fue una reacción contra los excesos del barroco y el rococó, y pretendió abandonar la imaginación y someter el arte a los designios de la razón. Es un arte, por tanto, que tiene que seguir unos principios. Esos principios se consideran que son los griegos. Y saben ustedes que los griegos establecieron una serie de principios basados en la armonía, basados en la idea de la belleza tenía que ser armónica. Los griegos nos aportan eso y los romanos nos aportan el sentido práctico. El sentido práctico es de los romanos y los griegos hacen esto. Esto se recupera con enorme fuerza a través de las academias, la Carrera Academia de Bellas Artes de San Fernando, que establecen lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Esto tiene una parte positiva. La parte positiva es que desde el poder se quiere fomentar el estudio y la investigación y el aprendizaje del arte. Esto es muy positivo, pero es una dictadura artística. Lo académico termina siendo algo negativo, porque nosotros somos hijos, fijaos qué curioso, aunque nos gusta lo griego, no nos gusta lo neoclásico. A nosotros nos gusta más un romántico, porque nosotros somos hijos del romanticismo, la creatividad, el romanticismo, sí, claro, luego de morirse en una guardia de tuberculosis, o de suicidarse porque no me quiere, porque también están los excesos, pero nosotros somos hijos del romanticismo. Fijaos las contradicciones que tenemos como hombres y mujeres del siglo XXI. Nos encanta lo griego, nos encanta cómo median las cosas, nos encantan cómo hacen trucos para evitar los defectos del ojo en los edificios griegos. Nos encanta eso, nos encanta la belleza masculina y femenina. De hecho, la explosión sobre el cuerpo, sobre todo masculino, que existe actualmente,
tiene su origen en Grecia tergiversado, lógicamente porque un adolescente de 17 años griego sabía 7 veces más de filosofía, de historia y de política que un adolescente de 17 años del TikTok y de Instagram o de muchos de los que estamos aquí, porque evidentemente cogemos siempre, los occidentales somos así, cogemos las cosas que nos parecen muy bien pero sin profundidad. Pero nos gusta eso, ¿no? Nos gusta esa estética, el cuerpo bello, creemos que un hombre es... Sí, también la mujer menos, porque los griegos ya sabemos cómo eran, pero bueno, también, vale, ¿de acuerdo? Entonces, nos gusta eso, pero no nos gusta lo neoclásico. Lo neoclásico es frío, lo neoclásico no, nos gusta lo romántico, nos gusta el Museo Romántico de Madrid, que por cierto ahora se puede volver a ver, nos gusta Larra pegándose 2 tiros, nos gusta el amor así, las películas, nos gusta todo eso, el neogótico, etcétera. ¿Ves? Son las contradicciones que tenemos. Bien, pero es evidente que, bueno, tenemos que conocerlas un poco. Bueno, esos son modelos considerados más superiores, más puros que los romanos. Los romanos tienen mala fama. Y los romanos tienen mala fama, pero no olviden ustedes que gracias a los romanos tenemos calefacción, agua corriente, etcétera. Porque en el fondo también nos gusta todo ese tipo de cosas. Son cosas que se van aprendiendo de la historia. Es un arte comprometido. Es un arte comprometido con la problemática de su tiempo. Y esto es lo que me gusta. Esto es lo que entronca con la Ilustración. La idea de que hay que cambiar el mundo. Y el mundo no puede seguir siendo el antiguo régimen, la sociedad estamental, esa profunda desigualdad social basada en el principio de que cada uno tiene un lugar en la vida como ha nacido, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un arte que por un lado impone sus criterios, pero por otro lado rompe con la idea. Lo vamos a ver sobre todo con David. Mens no, Mens es más cortesano. David sí, David es un hijo, un padre, un hermano de la revolución, y está en la revolución. La revolución es fundamental para cambiar, evidentemente. Aquí podríamos entrar en la disputa sobre mejor reforma o revolución, otro de los grandes temas. ¿Mejor guillotina o no guillotina? A mí me gusta crear problemas. Bien, pero lo que tenemos que importante es este compromiso ideológico del arte neoclásico por cambiar, La pintura neoclásica, las características, bueno, evidentemente la vuelta es muy difícil. Pero cuando tú tienes que pintar, cuando tú tienes que esculpir, tú tienes que pensar en tus referentes. Si a ti te gusta lo griego y lo romano, pues cuando eres arquitecto te vas a Roma. Por eso sabemos que el Quinquecento es romano, ¿no? El Quattrocento es florentino y el Quinquecento es romano. Pero claro, es que en Roma tú te estás tomando un espresso sentado en una terraza maravillosa, una trattoria romana, en ese caos que vive Italia permanentemente, y uno ve un Capitell Corintio, entonces claro, te inspira. El escultor lo mismo, se ha sacado una escultura de este y del otro, entonces te inspiras, pero la pintura no, solo los grutescos. Por eso hay tantos grutescos en los palacios del mundo. El grutesco es esa pintura decorativa en la que aparece pues un animal de la mitología, una flor, y eso se llama grutesco porque se pensaba que era una gruta, que no, que la Domus Aurea, lo que pasa es que estaba tapada, ¿no? Que ahora se puede ver, hasta hace poco no se podía ver. Claro, la cuestión es que ahora mismo sí, en principio se inspira en la escultura, por eso es tan importante el dibujo. Ese es el triunfo otra vez del dibujo frente al color. El color es secundario, hay que dibujar primero y poco a poco después, evidentemente, aparece luego los estilos pompeyanos. Los estilos pompeyanos son una de las cosas más difíciles que tiene un alumno de segundo de bachillerato estudiar, porque realmente es muy difícil de diferenciar los 4 estilos. Yo soy muy bueno, no digo bueno de buen profesor, sino soy bueno de buena persona, y entonces intento que por lo menos aprecien esos estilos pompeyanos. Les animo muchísimo que vayan a Pompeya también a verla, no vayan en verano, pero se puede ver. Entonces, bueno, hay esta cuestión, ¿no? Mens es la figura clave. Antonio Rafael es un alemán en la corte, en una de las cortes alemanas, y definió toda una estética de la pintura. Es el creador de la estética neoclásica, de ahí por eso que nos hemos parado en él. Aunque sería David el que lo lleva al culmen. Mens puede ser acusado en todo caso de establecer una dictadura artística, vía académica, con consecuencias positivas por los pintores del último rococó, nada positivas, o del barroco, por ejemplo en Tiepolo. Yo le tengo mucha pena, yo soy muy veneciano, entonces Tiepolo que hace unas cosas maravillosas en España, recuerden esos maravillosos techos, esas bóvedas del Palacio Real, del triunfo de la monarquía hispánica, etc., el monasterio del Escorial, pues lo hunde en la miseria. Y eso nos pesa en nuestro juicio sobre Mens. Pero claro, como todo en la vida, nada es blanco ni nada es negro. Es decir, Mens es muy importante, pero bueno, pues esto...
En 1762 publica Reflexiones sobre la belleza y el gusto de la pintura, y se establece qué es lo que es bello y cuál es el gusto por la pintura, ¿no? Ahí le vemos. Además y viene a España porque lógicamente bueno, vamos a hablar de la estética. Aquí vemos un desnudo. Los desnudos masculinos se llaman academias a partir de este momento. Mengs definía la belleza como la expresión perfecta de una idea, de la expresión que las cosas dejaban en nuestros sentidos. Pero la perfección no aparece en la naturaleza. Claro. Piensen ustedes ahora mismo en Monet, piensen un momento en Renoir. Y Renoir y Monet están ahora mismo sentados ahí y dirían: ¡qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad! ¿Vale? Porque ellos quieren ver la naturaleza y la reinterpretan a su manera, pero viven en la naturaleza. Viven en la naturaleza. Mengs no. La naturaleza nos deja una impresión, pero es imperfecta. Es tremendo esto, ¿eh? Esto, por ejemplo, no conecta con nuestra manera de ser. Nosotros no somos así. La misión asignada al arte tenía que ver con que tenía que superar la naturaleza para plasmar la belleza. Desde nuestro mundo actual, por eso no conectamos con los neoclásicos. Nosotros creemos que en la naturaleza está todo. Ahora, ustedes habrán visto todos en los telediarios de ayer que el 50% de las noticias eran que los españoles habían podido salir a la calle y habían podido pasear. Me encantan esas noticias que no sirven absolutamente para nada, que llenan 30 minutos. Eso sí, por lo menos no vemos las barbaridades que hacen otras personas, otras cosas más allá del océano Atlántico, en ese país que también es una república. Todos están juntitos, se llaman estados juntitos. Pero bueno, vemos esto, ¿no? Entonces, para nosotros la naturaleza, si os dais cuenta, vamos a analizar, porque esto es lo importante que tiene también el arte. Para nosotros la naturaleza es bella, todo nos parece bello. Todo nos parece bello. Y de hecho, aparte de la crítica que yo puedo hacer a los telediarios, está claro que cuando una familia española o un grupo de amigos se sienta en una terraza a tomar el sol en el Paseo Marítimo o en el Retiro o en el Paseo de Gracia, bueno, en el Paseo de Gracia hay pocos sitios para sentarse y son muy caros, pero bueno, también te puedes sentar, bien, estás viendo belleza. Para nosotros eso es la belleza. Tomarnos un vino blanco con unas olivas o ver esa belleza. El neoclásico no. Sí, las olivas son muy bonitas, pero esto es imperfecto. Esto no es recto, esto no está medido, esto hay que cambiarlo. Por eso no conectamos con el neoclasicismo. Por eso no conectamos con el neoclasicismo. Yo, por ejemplo, no conecto con el neoclasicismo bajo ningún concepto. El pintor debía seleccionar las bellezas, depurar sus imperfecciones y reelaborar. Es como un investigador que reelabora el arte. Esta idea luego la rompe el romántico y la rompe luego las vanguardias, evidentemente, porque, y es muy importante, cuando llegamos a las vanguardias detestan este concepto. ¿Qué es eso de la belleza? Es otra cosa, se buscan otras cosas, y luego ya el arte abstracto. Yo insisto mucho a los alumnos y a la gente, no me parece que tiene arte abstracto. A mí me puede gustar mucho un rompimiento de gloria de Tiepolo o de Padre Pozzo en San Ignacio, que es una iglesia que tienen ustedes que ir a ver. Siempre va todo el mundo al Jesús, vale, pero de pintura el San Ignacio, que también es de los jesuitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros encontramos belleza en cualquier cosa. Y eso es una cosa muy interesante, y no hacemos estas teorías, ¿no? Pero esto es importante también. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente eran estudiosos, y eso es importante. Y obligaban a los alumnos a dibujar, a pintar, a una disciplina. Que no se puede entrar a dibujar así porque sí, que hay que hacer una disciplina. Eso lo entendía el propio Picasso. Picasso dibujaba estupendamente, pero no quería hacer eso, quería hacer otra cosa. No sé si me explico. Bien, además el artista tenía que estudiar a quienes en el pasado habían encontrado la belleza. Esto es importante, lo del estudio. El estudio para mí es muy importante. Vamos a investigar quién buscaba la belleza. En primer lugar, había que fijarse sobre todo en los griegos, pero claro, no hay pintura, y al Renacimiento, y Rafael. Les gustaba mucho Rafael. A mí me gustaba mucho Rafael porque Rafael es una síntesis. Rafael es el pintor de la síntesis. No es Miguel Ángel, que es las anatomías, la potencia, el furor. No es la investigación de Leonardo. Desgraciadamente Leonardo, vamos a meternos con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hacía demasiadas investigaciones y tanta investigación lleva que a muchas de sus pinturas se pierden. Fíjense ustedes en la última cena. Solo vemos el 20% de lo que era. Porque se le ocurrió que en vez de pintar al fresco, puede usar óleo o temple y eso no agarra en la pared. Luego, por supuesto, vienen los listos y hacen una puerta.
Bueno, ya sabemos que siempre hay algún listo que se carga las cosas. Pero lo importante es que Rafael, en cambio, sí era una síntesis. Piensen ustedes en esos cuadros que hay en las estancias vaticanas, donde se ve el incendio del Borgo, que es maravilloso el incendio del Borgo, o la Academia, donde se ven todos los... Eso es, claro, eso es la vida, el orden. Les gustaba mucho. También la expresión, composición de los pajes, Correggio, podía aportar sobre el claroscuro, Tiziano, porque evidentemente buscaba la apariencia de la verdad, a pesar de que era un enamorado del color. Pero ven ustedes, hay que investigar. Yo, que soy una persona muy positiva, partiendo del hecho de que no me gusta el neoclasicismo, y doy una charla de neoclasicismo, ¿vale? Es lo que yo valoro. Y valoro en ellos esa ideología de romper con el pasado, de destruir el antiguo régimen, de apoyar a la Ilustración, 2, de investigar, de observar, ¿vale? Y por tanto, vamos a sacar. El arte de la pintura para mí es muy importante y en este aspecto su figura es clave en la larga historia de la revolución social del pintor. Esto es muy importante. Desde finales de la Edad Media hasta la época romántica, el pintor era un artesano que lucha por ser un artista. El arquitecto ya lo era, el escultor también, pero el artesano, el pintor, pinta en un taller. Hay grandes personajes que lucharon por ello y tuvieron mucho éxito. Hay un flamenco fundamental, el príncipe de los... No, yo diría que hay 3, y luego los ilustrados, hay 3 pintores que lucharon como titanes por conseguir esto, que es Tiziano, que vivía como un príncipe, ¿no? Como un verdadero príncipe, y todo el mundo se lo disputaba. Rubens, que era un más, que ese era además diplomático y vivía, y además Rubens era muy listo porque montó un taller, una empresa, él montó una empresa en el que llegaba y decía, el cuadro va a ser así, y te sabía. Uno que le pintaba los burros, otro le pintaba las esculturas, otro tal, y él luego daba el toro para poner otro y otro cuadro, porque claro, había que vender y había que vivir. Y el tercero es Velázquez. Y curiosamente, de los 3, Velázquez es el más interesante, no porque fuera español, lógicamente, eso no es una razón para que una persona sea interesante, sino lo que es interesante de Velázquez es que es un luchador dentro de la corte por conseguir, por ejemplo, algo que a nosotros nos parece una tontería, que es la cruz de Santiago. Este tipo de cosas, cuando analizamos el pasado, tenemos que tener cuidado. Luchar por eso, para nosotros, puede parecer una tontería, no, pero era demostrar que él era un artista y un caballero, aparte de sus orígenes judío-conversos. Era un caballero, era una persona que pintaba el aire, que pintaba los personajes, y que era un artista, al servicio del rey, de uno de los reyes más cultos. Los Austrias tienen hay otro capítulo de los Austrias, ¿no? Los Austrias, claro, volvamos otra vez a la mata. En la balanza siempre han sido todos, hasta Felipe III, que era muy beato, o Carlos II, que no sabía nada, infinitamente más culto que los Borbones. ¿Algún Borbón culto? Sí, el marido de la reina Isabel II, porque fue el que arregló la iglesia esta que hay en la calle Alcalá, ¿vale? Tenía sus cosas, pero evidentemente, vale, estas son maldades que me permito, lo siento, si alguno es muy monárquico, pero bueno, la libertad de expresión. La cuestión es que Velázquez lucha por eso, y los ilustrados lucharon por eso. Para nosotros es muy importante que un artista, un pintor es un artista, pero no lo era antes, era un artesano, vivía en talleres, ¿no? Entonces, hace eso. Era muy fundamental cuidar la verosimilitud de lo que iba a ser representado, todo lo que sea verosímil. De hecho, ese retrato de Carlos III es magnífico. Es magnífico porque se le ve como era él. Y él era Raúl Sedina. ¿Y cómo sabes tú que era así si nos viviste? Es verdad. Pero la armadura, ahí ha aprendido a Tiziano recordar la armadura de Carlos V. Ha aprendido, hay un color, más color de lo que creemos. Y ha aprendido, y además, con un detallismo donde se ven todas las condecoraciones, el toisón de oro, la de Carlos III, etc. El fajín quiere decir que es capitán general, lleva la bengala, el bastón de mando, el armiño, y bueno, este es un retrato estupendo de Carlos III. Bien, pues tiene que ser verosímil. Cada cuerpo tenía su propia forma y todavía representarse con claridad, sin detalles o adornos innecesarios, aunque aquí sí que hay, pero claro, es la majestad. La verdad debía aparecer en los gestos, los temas. Un pintor debía estudiar los temas, su historia. Es muy importante. Esta es una gran aportación, ¿vale? Y fijaos, la flagelación de Cristo, claro, pueden parecer un poco frías, pero bueno, hay un estudio anatómico
ahí hay un Miguel Ángel, ahí hay o la María Magdalena, un poco fría. Claro, nos gustan las Marías Magdalenas de la pintura española barroca o italiana. Además, María Magdalena es con toda la temática relacionada con esa vida mala que tuvo, entre comillas. Bien, ¿veis? Pero es un poco frío. Realmente, sí, las cosas como son. Frío. ¿Vale? Y ahora vamos a... Fijaos el gesto. Me encanta, David. Es el gesto de un revolucionario, ¿no? Con la tensión contenida. David es otro personaje que a mí me genera... Jacques Louis me genera cuestión compleja, porque no me gusta que trate a Fragonard. Es que yo quiero mucho a Fragonard. Y entonces no me gusta la de Tiepolo, me gusta mucho Fragonard porque Fragonard hace una pintura maravillosa de la vida y Tiepolo hace... Tiepolo es que es espectacular, pero tengo que bueno, él también, veis, pintores italianos, especialmente Rafael, pero fijaos, es importante los autorretratos, lo hablo siempre en todas mis charlas. ¿Por qué se autorretratan los pintores? Los pintores se autorretratan por dos razones. La primera, para demostrar que ellos son importantes, igual que un rey, un duque, un conde. Y luego está ese señor que era tan raro, que era Rembrandt. Y Rembrandt no solo hace eso, Rembrandt, por cierto, tiene una vida muy, muy interesante, ¿no? Porque también tuvo muchos problemas con el poder. Rembrandt se retrató desde que era un adolescente hasta que se muere. Y entonces podemos ver cómo evoluciona el físico de un hombre. Y eso es un ejercicio pictórico fascinante. Por eso Rembrandt es un pintor superior. Aparte, es junto a Goya los dos grandes grabadores de la historia y luego Picasso. Pero no lo hizo por eso, simplemente para demostrar que él es importante. Que es importante como Marat, que es importante como Robespierre, que es importante como Napoleón. Yo estoy aquí, ¿no? Y además soy testigo de excepción de algo que está ocurriendo en el mundo. Pero fijaos, el rostro. A mí, un día tenemos que hacer una charla sobre los autorretratos y comparar cómo son unos y otros y lo que quieren decir psicológicamente. Los retratos que no quieren decir nada psicológicamente y los que sí. Otro gran retratista español, por supuesto, fue Velázquez. La pasión por lo clásico. Esto, si os dais cuenta, a mí no me gusta nada. Y no me gusta nada porque es muy poco... Es Marte desarmado por Venus y las Gracias. Que en el fondo, si me permitís, tiene un poquito de regusto sexista, ¿no? En el sentido de que ellas, claro, usando sus encantos, pues desarman a esto y él está bien. Esto refleja esta parte de un arte que no conecta con nosotros. Bueno, yo no sé, hay algún asistente que conecta, pues que luego lo diga. Pero no. Marte desarmado, bueno, esto es un ejercicio que hace el niño, pero veis, está aquí todo y aquí la paloma y otra vez. No, pero este otro, por ejemplo, tampoco. En los hombres de París y Helena, el gorro frigio importante, pero fijaos, ya sabéis la historia de París y Helena, aunque a mí me gusta más la historia como la cuenta Rubens en El juicio de París. El juicio de París, yo lo hago siempre con los alumnos, cuando van al Prado les digo, ¿y vosotros a quién daríais la manzana de la discordia? ¿Al amor? ¿Al poder? ¿O a la sabiduría? Minerva, sabiduría, el poder Juno, el amor Venus. Y dependiendo de la edad que tienes, cuando eres un adolescente, ¡a Venus! ¡A Venus! Cuando estás en la mediana edad, ¡a Juno! ¡El poder! Ya sé. Y cuando eres mayor, a Minerva, que es lo único que consuela, el saber. Bien, pues lo del amor es un invento también romántico. Bien, fijaos, los colores son muy fríos, ¿no? ¿Veis? Bien combinados y, por supuesto, la musculatura. Se sigue lo clásico de pintar al hombre siempre con un color más oscuro que la mujer. Esto es una cosa que viene de la época de los etruscos y se sigue. Pero bueno, vale. A mí, pues lo ves y dices, pues muy bien, pero no termina a mí de... Este es importante. El de Séneca, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, se habla del patriotismo, sacrificio. Ya sabéis que Séneca estaba acusado de corromper a la juventud y en ese momento antes... Sócrates, que he dicho. Sócrates. Sí, Sócrates, perdón. Entonces, fijaos, olvidaros, ahora cuando veas una pintura neoclásica, olvídate de esas cosas estéticas y fíjate en el lenguaje. Se busca el patriotismo, el valor, el sacrificio, él se sacrifica y va a morir porque él sabe que lo que está haciendo está bien, ¿no?
Esto conecta, ahora vamos a ver con los oraciones, conecta. Por supuesto la composición está muy bien hecha, pero si os dais cuenta, y la musculatura está bien hecha, la mano, pero los colores pues nos pueden... esto también tiene que ver un poco con la estética que quiere cada uno, ¿no? Y el juicio de los Horacios. Este es un cuadro muy interesante porque es un juramento de los que van a luchar por su país sacrificando su vida personal. Vamos a ver, esto es la historia de esas cosas que hacían los romanos con otra ciudad, Alba, en que son los curiáceos. Pero los curiáceos y los Horacios resulta que tenían relaciones, una estaba casada con uno de otra familia, el otro estaba prometido, pero claro, en Roma hay que atacarles. Entonces, ¿tú qué haces? Joder, esto es un problema. ¿No les atacas porque en el fondo estás atacando a tus cuñados, que son tu familia aunque viven en otro lugar, o tienes que defender la patria? Fijaos el cambio de paradigma. Esto es muy de la Revolución Francesa, esto es muy de la Ilustración. Y entonces el padre les obliga a hacer el juramento, es como alzan el brazo, el juramento, y las otras llorando, claro, porque en el fondo... ¿Y qué haríamos nosotros? Lo que pasa es que nosotros tenemos una ventaja que no tenían ellos. Nosotros sabemos... Esto es tremendo lo que voy a decir. Nosotros sabemos a lo que llevan estas cosas porque hemos vivido el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, somos más críticos y nos despegamos más de estas cosas, ¿no? O por lo menos desde mi perspectiva. Interesante cuando a Marat le matan. Fijaos, a mí me encanta este cuadro. El verde es muy interesante. Y como ella, bueno, es evidente que es un detalle. Vemos, era un maestro. David era un maestro, las cosas como son. Este otro, el juramento del juego de pelota. Y este cuadro es el que ilustra todos los libros que escribimos y publicamos sobre la Revolución. Ya sabéis la historia. Aquí nace la contemporaneidad. Cuando los diputados del tercer estado y los más liberales del clero, los más liberales de la nobleza, se niegan a seguir con el sistema de las cortes estamentales, las cortes de los tres brazos, que se votaba por brazo. Un hombre, un voto, tiene que ser la Asamblea Nacional y vamos a jurar, fijaos ahí, la luz, el aire, vamos a jurar y todos están jurando que no nos vamos a salir del juego de pelota. Se fueron al juego de pelota porque era el único sitio donde cabía, el frontón. Es que todas estas cosas hay que contarlas. Entonces, evidentemente, aquí nace, nuestro mundo es esto, venimos de aquí. Entonces, la idea, evidentemente, de qué se va a hacer. Entonces, él es testigo. Y por eso David pasa al capítulo grande de la historia, porque es el que nos refleja esto. No había televisión, no estaba informe semanal, no había dibujo. Entonces, evidentemente, tenemos que ver esto. El frontón sigue existiendo. Y es muy interesante. Es muy interesante. Fijaos que hay un clero, porque también había clero liberal. Esto es un tema muy curioso. No sé si saben ustedes que los principales padres de la Constitución española de 1812 eran curas. La historia es compleja. Es por eso me gusta tanto. Juego de pelota. Y luego fijaos, Madame Recamier, como si fuera una romana, recordar a Canova con la Paulina Borghese. Fijaos, sentada ahí en una especie de... No es exactamente un triclinio, pero bueno, no hay nada, solo su belleza, nos mira, tranquila. Es maravilloso. Es una obra sublime. Madame Recamier. Los pies, todo. Y para no distraernos, solo aparece ella. Y luego, claro, no podemos terminar, evidentemente, sin este señor. Hay una anécdota de este cuadro de la derecha, que esto me lo explicaba la profesora, esto nos lo explicó, me parece que la profesora de Historia del Arte, y yo hice Historia del Arte en el año 82-83, es decir, allá en la prehistoria, que si nos fijamos en la hora, es una hora intempestiva, parece ser. Y eso quería demostrar que él no seguía trabajando. No, fijaos este cuadro de los Alpes, además, qué bonito que el aire le empuja, no es contra él, sino le empuja, ¿no? Napoleón es un personaje fascinante. Es un personaje fascinante, lo siento. Cada uno tiene sus filias y sus fobias. A mí no me gusta Wellington. Y además, Wellington ganó Waterloo por los prusianos. Porque la batalla estaba ganando Napoleón y fueron los prusianos los que vinieron a ayudar a Wellington, porque Wellington era... Hay una película
La última película esa de Napoleón, que hay tanta crítica, lo hace muy bien Wellington, este actor inglés. Joaquín Phoenix, no. No, Joaquín el Phoenix es último. el Napoleón. No, el otro es uno que es un actor inglés y es que lo retrata. Bueno, pero fijaos, ese blanco, lo difícil que es pintar el blanco, todos los atributos del poder, es un hombre que está trabajando, y Napoleón joven partiendo. Y esto es el neoclasicismo. Luego hay una clasificación en inglés, etcétera, pero me he querido quedar aquí en el siglo XVIII, en la Revolución, porque, aunque la próxima charla, creo que es el mes que viene, será el romanticismo, será un poco más larga, ya los asistentes verán que entonces ya Delacroix ya me gusta mucho, porque claro, la libertad guiando al pueblo, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pero esto es un poco el neoclasicismo. ¿Qué podemos sacar en positivo del neoclasicismo? Una investigación, estudio, rigor, que para ser un artista hay que coger un lápiz y hay que pintar, que no basta con lo de la inspiración. Yo siempre recuerdo una de las pocas cosas que me gustaban de Camilo José Cela, y dijo una vez en la televisión, dijo una cosa con la que hay que quitarse el sombrero. ¿Y usted, la inspiración, cómo le viene? Dijo, ¿qué inspiración? Ni que, dijo un desabrupto, ni que... Yo me siento por la mañana y me pongo, él escribía a mano, era antiguo, no acababa de escribir, hay que volver a escribir a mano. Escribía y estaba unas horas, y un día escribo una hoja, otro día escribo 5, otro día no escribo nada, y todos los días. Y cuando todos los días estás escribiendo, te llega la inspiración. Porque esa idea de la inspiración es muy romántica, de tú estás sentado, y entonces te llega la musa o el muso, porque bueno, pues es chica, chico o homosexual, y entonces te llega el muso o la musa, y no, hay que curar. Y esto, como buenos ilustrados que eran los neoclásicos, hay que estudiar, hay que ver la naturaleza, hay que analizar los pintores, hay que, para hacer cosas en la vida hay que estudiar. Esto es una insistencia, no olviden que soy profesor. Pero esta manía de que esto no es arte y esto es arte, no me gusta. Esto me recuerda a las barbaridades que hizo el estalinismo cuando estalla la Revolución Rusa. El arte en Rusia es maravilloso, constructivo, un arte de vanguardia que te mueres. Y se acabó el realismo, ese socialista, que es un arte absolutamente horroroso, horrible, y se corta. Claro, porque evidentemente cuando alguien quiere imponer su gusto, como los nazis, cuando hicieron lo del arte degenerado, o Stalin cuando hizo eso, estos lo hicieron en menor medida, pero en la academia, el que no seguía los dictados de la academia no vendía un cuadro. Había que ser una persona con muchas narices como Goya para hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, esta es la parte negativa. Y seguramente nuestra idea de la estética, aunque no es rococó, porque somos muy minimalistas, nos gusta más lo romántico. ¿Veis? Bebemos de varias cosas. No sé si he sido muy desordenado, no sé si he sido... soy muy personal en mis gustos y en mis cosas. Creo que no me gusta ser aséptico, no creo en la asepsia, no creo... Yo creo que me tengo que comprometer, y yo valoro el neoclasicismo, lo explico con cariño, con amor, pero donde esté un pintor barroco, o uno de la vanguardia, o un abstracto como Malevich, el ruso, que se quite lo bello. Y ya lo dejamos. Gracias. Bienvenidos, ya está aquí. Oh, ya está aquí. Tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para Compartir.